Ya estamos en los días de Noé. Esto lo anunció proféticamente el Señor. Un día a sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y el Señor refirió esas palabras proféticas que ya son una realidad en este momento. El Señor anunció a través del libro de San Mateo, en el capítulo 24, acompáñenme, las siguientes palabras, de las cuales hoy vamos a meditar en el tema de esta mañana. Y dice el versículo 36: pero el día y la hora nadie lo que. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuál día y cuál hora? El día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día y la hora nadie lo que. ¿Y qué tiene que ver esto con Noé? Pues hermanos, usted y yo debemos vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. En el libro de Génesis dice que el Señor contempló la tierra y llamó a un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Noé, a quien halló justo, temeroso de él. Y halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Dice el versículo 2: al ver que los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y escogiendo entre ellas, entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá, ¿cuántos? 120 años. Y saben, mis amados, a mí me preocupa hoy porque el Señor dice que en los últimos días nadie sabe el día y la hora. Estamos a la expectativa de la venida del Señor. Para los antediluvianos era más fácil prepararse para ese tremendo acontecimiento que iba a suceder. Dios había dado un año límite. ¿Cuántos? 120 años, y el diluvio habría de venir sobre este planeta Tierra. Pero era tanta la maldad y la dureza del corazón del ser humano de ese entonces que ni aún sabiendo el término en que vendría el diluvio, no quisieron prepararse y no quisieron entrar al arca, que era el único medio de salvación. ¿Qué acabé de decir? ¿Qué era el único medio de salvación? ¿Qué era? El arca. Si ellos entraban al arca, estaban salvos por el poder de Dios. Amén. O sea, que ellos debían de creer en que el arca era la propiciación que Dios había colocado para que el hombre fuese salvo de una muerte literal y a la vez de una muerte eterna. Porque quienes no entraron al arca finalmente se perdieron eternamente. Por eso Noé creyó y su familia creyó y se llevó a toda su familia a la salvación. Solo 8 entraron allí y fueron salvos no por obras, sino ¿por qué? Por la fe. Solo que cuando hay esa verdadera fe en lo que Dios me dice, en Jesucristo, en mi Salvador, esa fe, si es verdadera, me lleva a orar. Porque si mi fe no es verdadera, dice el apóstol en el libro de Santiago, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Yo creo tener fe, pero si mi fe no me lleva a actuar de acuerdo a lo que yo creo, ¿es una fe qué? Muerta. O sea, en realidad no creo en el Señor. Esa fue la fe que llevó al ladrón en la cruz a ser salvo, con un pequeño conocimiento de Jesús, pero él le abrió su corazón al único que lo podía salvar. ¿Quién era? Pregunto, ¿él hizo obras para salvarse?
No, pero con la profesión de su fe fue suficiente. ¿Para qué? Para aceptar a Jesús, quien dice la Biblia que el que cree realmente en Él tendrá vida, ¿qué? Vida eterna. Claro que si el ladrón en la cruz hubiera podido bajarse, pregunto, ¿él hubiera actuado de acuerdo a la fe verdadera? Pregunto, ¿el ladrón en la cruz tenía una fe verdadera en Jesús? Sí, hermanos, sí lo tenía, si no el Señor, quien lee el corazón, no hubiera confirmado de que Él estaría en el día final con Él. ¿En dónde? En el paraíso. Dios leyó su profesión de fe, y ahí es donde la hermana recalcaba. Hay cosas que nosotros no podemos medir, porque solo Dios sabe el corazón. Pero si de algo tenemos que estar seguros, es que quien cree realmente en el Señor Jesús, ese será salvo. Y esa fe lo llevará a vivir para la gloria de Dios. Lo llevará a vivir conforme a su voluntad. No puede haber ningún ser humano que diga que cree en el Señor y que no está dispuesto a hacer su voluntad, porque su fe es una fe muerta. Lo dice la palabra. Vamos a leer si así es. Con un escrito está. Vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago. Y ahí encontramos otros ejemplos bíblicos que tienen que ver con la fe verdadera en Cristo Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene qué? No tiene obras. Las obras a nadie salvan, pero las obras son las evidencias de que mi fe está ¿en quién? En Cristo Jesús. Es más, las obras, las verdaderas obras que están de acuerdo a la voluntad de Dios, las obras que están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque yo puedo hacer una obra de beneficencia, pero si vivo lleno de rencor, de odio, pregunto, ¿esa es una verdadera fe? ¿Esa es una verdadera obra? No. Esas obras no están siendo guiadas por el motor de mi vida, que es la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue la condición final de los antediluvianos? Volvamos a ir allí al libro de Génesis. Porque hermanos, quizás a nosotros nos pueda estar pasando lo mismo hoy. Y por eso, aunque vengamos a la iglesia, no estamos en el arca. O sea, no estamos en Cristo. Por eso, muchas veces, como lo decía el hermano, a veces somos tan duros de corazón. Profesamos y decimos que amamos a Dios, pero somos egoístas. No hablamos a otros del amor del Señor. No estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Somos perezosos para hacer la obra de Dios. No estamos dispuestos a ir a alcanzar con el sudor de nuestra frente si nos toca caminar. Y hermanos, ahora que nos toca más fácil para predicar el Evangelio, mas sin embargo no estamos dispuestos a sacrificarnos para la obra del Señor. Hermanos, si no estamos viviendo la experiencia en Jesús, si no estamos realmente confiando y depositando nuestra vida y nuestro corazón al Señor, terminaremos como los antediluvianos. ¿Y cómo estaban los antediluvianos que no servían a Dios? ¿Cómo estaba Noé sirviendo a Dios, edificando el arca, sudando, trayendo cada material para edificar esa arca en la cual Dios había prometido que los iba a salvar del diluvio? Pero requirió esfuerzo, requirió entrega. Noé lo dio todo. Y cuando él lo daba todo, era un testimonio para la gente, a tal punto que la gente se burlaba, le decía loco. Pero fue un testimonio poderoso para su familia, para que la familia también llegara a creer en el poder y en la salvación de ¿quién? Del Señor. Por eso basta que uno solo se consagre, que uno solo realmente se entregue al Señor, para que también pueda, al igual que Noé, ser un poder de bendición a quienes le rodean. Si usted está fortalecido, si usted está bendecido por Dios, si usted está en la fe en el Señor, hermano, su testimonio va a repercutir en quienes le rodean para salvación, o quizás también para perdición, porque dice que la fe de Noé condenó al mundo antediluviano. Pero al menos quienes le rodean van a decir, oiga, al menos usted me enseñó y yo no quise.
Al menos usted me predicó, pero qué triste que en el día final nuestra familia se levante contra nosotros y nos diga: usted sabía, ¿por qué nunca me dijo? ¿Y por qué usted no lo vivía? Usted era un mentiroso, usted era esto. Por eso yo nunca creí. Hermanos, eso va a pasar en el día del juicio final. Muchos se levantarán contra sus propios familiares. Irán a acusarse unos a otros, porque nunca quisieron realmente creer en el Señor. Vean cuál era la mente de los antidiluvianos. Y esta es la mente de todos aquellos que aunque vengan a la iglesia, que aunque vean la salvación, porque dice que la gente pasaba y miraba al arca, pero no eran movidos a ser cambiados, a ser transformados, a vivir a la expectativa de lo que había de suceder. Muchos vienen a la iglesia y saben que el Señor viene. Vienen aquí y ven las bendiciones que Dios está derramando. Aquí se cuentan testimonios, cómo Dios está cambiando la vida. Escuchamos al joven que quiere entregarle su vida al Señor, que quiere buscar. Eso es obra del Espíritu de Dios, obra de la salvación que el Señor está efectuando. Vemos cómo personas se bautizan, se entregan a Dios. Pero sin embargo, preferimos seguir viviendo nuestra propia vida lejos del Señor. Preferimos seguir adorando a Dios de labios para afuera, pero nuestro corazón lejos del Señor. Y por eso en San Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos ¿de quién? De mí. Eso le pasaba a los antidiluvianos. Su mente estaba tan embotada en la sensualidad, en los placeres, en las diversiones, en los planes mundanales, que aunque veían el arca y veían la salvación, el medio de salvación a través del cual Dios iba y podía salvarlos, a ellos no les importaba eso. Y por eso nunca se prepararon, nunca quisieron entrar al arca, porque amaban más su vida de placeres, de diversiones y de planes mundanales, que el plan que Dios tenía para ellos de salvarlos en ese momento. Y por eso se escribe allí en el versículo 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Pregunto, ¿hemos llegado a ese estado de cosas hoy? ¿Es la maldad del hombre hoy mucha sobre la tierra? Sí, hermanos, se ha disparado esto. Este mundo ya es una locura. Este mundo ya es una locura. Hoy se ven cosas terribles que el corazón maquinado por el diablo está haciendo en el ser humano. El diablo, literalmente, sus demonios ya están controlando la mente de los seres humanos, porque no es normal lo que estamos viendo hoy. Es una mente satánica la que está siendo dominada hoy, y que el ser humano le ha dado el control. Hermanos, hay momentos en que si usted no está conectado con Dios, el diablo se le mete. Y muchas personas son destruidas en un segundo cuando no tienen un corazón que realmente es entregado al poder de ¿quién? Al poder de Cristo Jesús. Por eso la vida cristiana no es solo los sábados. La vida cristiana no es una apariencia. La vida cristiana es una relación continua, diaria, a cada momento y a cada segundo en Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Esos son los que realmente creen en Jesús, los que están en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Vivir cada día para Él. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice: para mí el vivir es ¿quién? El vivir es Cristo, y si la muerte llega, bienvenida sea, será ganancia, porque estoy asegurado en Cristo para vida eterna. Amén. Y ahí vemos la relación. Mis obras, mi vida testifica a quien yo sirvo. Pero no en un momento en que se me abrió y en que vi una oportunidad y entonces ahí sí, porque hice eso, entonces ya soy seguidor de Cristo, cuando en lo demás estoy perdido. No, la vida cristiana verdadera, la fe verdadera es una vida constante, no de momentos, no de apariencias. No soy bueno porque me ven.
Soy bueno en todo momento, porque Dios me hace bueno para la gloria de su nombre. Porque Él obra en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aunque me vean o no me vean, estoy viviendo cada día ¿para quién? Para el Señor. Cuando usted vive esa experiencia con Dios, hermanos, cada oportunidad que Dios le dé para servir, usted lo va a hacer porque Cristo mora en su corazón y el amor de Él brotará para salvación de otras personas que necesitan del amor que usted ha recibido de parte del cielo. Amén. Por eso la Escritura dice que quien está destituido de Cristo será como los antediluvianos. Dice, vio la maldad de los hombres, era mucha de la tierra, que todo designio del pensamiento de su corazón era solo de continuo al qué. Pregunto, ¿eso está pasando hoy en el mundo? Usted le habla del Señor Jesús y la gente que solo busca lo malo, solo le agrada lo malo. Pregunto, ¿esas personas tienen excusa delante de Dios? No, hermano. Si hay un tiempo donde no habrá excusa por la ignorancia, es en este tiempo. Porque el Evangelio se está predicando por cielo, tierra y mar. Estos aparatos, esta tecnología está haciendo que el Evangelio se expanda, y quien rechace a Jesús rechazará la única oportunidad que tiene de salvación. O sea que no hay excusa en este tiempo para que el ser humano esté en ignorancia. Quien esté en ignorancia es porque su voluntad es una ignorancia voluntaria. ¿Y saben qué dice la inspiración en el conflicto de los hijos? La ignorancia voluntaria es pecado delante de Dios cuando hay abundancia de luz y de evidencia del amor de ¿quién? Del amor del Salvador. Quiero compartir algo de este libro que empecé a estudiarlo. Tomo 5 testimonios para la iglesia, extraordinario. Solo he leído 2 capítulos, pero voy a comérmelo todo. Esto es pan del cielo. Y quiero compartir unos apartes que me parecieron sumamente importantes y que tienen que ver con esto que estamos estudiando. Testimonios para la iglesia, tomo 5. Escucha lo que dice aquí, hermano. Con razón el Señor dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. No conocemos a Jesús, no conocemos cómo Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que seamos. Por eso no se cumple lo que dice Filipenses 2:5, no se ha reproducido el sentir que hubo en Cristo en nosotros. Porque desconocemos a ese Dios verdadero, porque creemos que lo que sabemos es la verdad cuando estamos destituidos de la voluntad de Dios. Escucha, el espíritu egoísta mundano, el espíritu egoísta mundano se manifiesta en la vida delatada en el sentir del corazón. Cuando dicen, no con sus palabras, sino con sus hechos, mi Señor tarda en venir. Aquí decimos, uy, el Señor está pronto en venir. Pero allá en nuestro diario vivir decimos, el Señor ¿qué? Tarda, porque vivimos afanados solo en lo mundanal. A nadie le hablamos muchas veces del amor de Jesús. A nadie muchas veces le demostramos el amor de Dios, porque estamos tan absortos en nuestros propios intereses que no nos importa el mundo. No nos importa cómo miles de personas están muriendo en el pecado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora vean lo que termina diciendo. Algunos están envueltos por una oscuridad tan grande que expresan abiertamente su incredulidad. No estudian, no hacen el culto matutino y vespertino. Algunos están tan pegados a estos aparatos, a la tecnología, que no hay tiempo para Dios. Se levantan nomás pegados al WhatsApp, al Facebook, pero no para predicar el Evangelio, no para llevar el mensaje a otras personas. Estamos tan absortos en las cosas de este mundo que dice que hay una oscuridad tan grande que se deja ver delante de los ojos de Dios. Vamos a mirar si así lo dice en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. ¿Cómo nos mira Dios? Hebreos capítulo 4 versículo 13. Vea cómo es tu vida delante de Dios.
Dios sabe realmente si usted se afana por buscar cada día el reino de Dios y su justicia, o estás como los antediluvianos, entretenido, ambicionando y haciendo deseos para este mundo. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. Así que, hermano, por muy escondido que usted haga las cosas, todo está desnudo ante los ojos de ¿quién? De Dios. No hay un lugar donde usted se pueda esconder a hacer y a practicar algún pecado que Dios no lo esté mirando y del cual tendremos que dar cuenta. ¿Saben por qué? Porque el pecado esclaviza. ¿Saben por qué al final los antediluvianos no entraron al arca? Porque estaban tan esclavizados en el pecado que despreciaron al único que los podía libertar del pecado. ¿Y quién es el único que los puede libertar del pecado? Dios, el Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 3. Por eso, amados, la salvación depende únicamente de Cristo. Él es el único que me perdona. Pero hay otra buena noticia. Dios no solamente quiere perdonarte del pecado. Dios quiere darte el poder para que en tu vida las obras del diablo sean quebrantadas para siempre. Amén. Y tú y yo podamos vivir una vida en santidad. Una vida sin pecado. Una vida que realmente glorifique el nombre de Dios. ¿Es posible o no es posible? Sí es posible, hermanos. Dejemos ya de excusar el pecado en nuestra vida. Alguien me dijo el otro día, yo le hice una observación y la hermana se me puso brava. Porque la hermana es de un carácter fuerte. Ella a todas horas haciendo mala cara, cualquier cosa que no le gusta, nos hace mala cara. Y yo le dije, hermana, en el amor del Señor, venga, oramos. Hay que aplicar el método que el Señor ha dejado para amonestar, para llamar la atención y para mostrar el pecado del hermano. No es señalar, no es condenar. Dios no nos ha mandado a eso. Es redimir, es restaurar. Amén. Y debemos hacerlo con oración. Yo llamé a la hermana y le dije, venga, vamos a orar, hermana. Mateo capítulo 18 está el método. ¿Cómo debemos restaurar al hermano caído o al hermano que está en pecado? Y la llamé y oramos juntos. Y le dije, hermana, vea lo que dice la palabra del Señor. Demostré, escrito está. Y frente a eso, ¿quién puede decir algo? Ya el problema ya es ella con quién, con Dios. No soy yo, es Dios quien le está mostrando su condición. Pero a veces nosotros vamos con nuestras propias palabras y lo que hacemos es que ofender a la persona, herir a la persona. Hay que confrontarla con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Pero hay que colocar el testimonio personal, porque si usted, hermano o hermana, está en la misma condición, ¿cómo va a molestar al otro? Si usted es un malgeniado y una malgeniada, ¿usted cómo va a decir al otro, deje el mal genio? El hermano o la hermana le termina diciendo, primero déjelo usted, y así venga y me amonesta. Entonces, primero tengo que ser un testimonio del poder de ¿quién? Del poder de Dios. Para tener la autoridad en el nombre del Señor Jesús de citar el escrito está y decirle, hermano, en el nombre del Señor, así como Cristo lo hizo en mi vida, también lo puede hacer en la tuya. Amén. Y esa persona tiene un doble respaldo, porque no solamente tiene el escrito está, sino tiene el testimonio del poder de Dios en su vida. Y a pesar de que lo hizo así, la hermana se me puso brava. ¿Qué quién era yo para juzgarla? Y yo le dije, hermana, lo que le acabé de leer no son mis palabras, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Y luego le mostré Hebreos capítulo 4, versículo 13, y ahí fue donde le dije, vea, hermana, el hecho de que yo le diga lo que le digo es porque la amo en el Señor. Y porque así como un día el Señor utilizó a otra persona para ayudarme a ver mis errores, a ver mi pecado, hoy Dios me está utilizando a mí para hacerle entender a usted cuánto la ama
y cuánto aborreces su pecado y su carácter. Porque si hoy no oyes la voz de Él, Él sabe la vida que tú llevas. Él ya sabe que tú eres consciente de ese pecado y algún día tendrás que dar cuentas de Él. Así que, hermana, el deseo es que usted se arrepienta y le permita al Señor morar en su vida y que Él pueda transformar su carácter. Y gloria al Señor porque la hermana doblegó su espíritu, porque ya Satanás estaba empezando a obrar en su vida para que ella no reconociera el pecado. Ella doblegó su espíritu al Espíritu de Dios y reconoció que estaba mal delante del Señor. Y saben, mis hermanos, es de alegría el ver cómo un pecador reconoce su condición y le abre su corazón al Señor y puede entender que Dios a través de Jesucristo le puede cambiar. Amén. Y eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Tienes algún pecado? ¿Tienes que tomar alguna decisión? ¿Tienes algún problema grande en tu vida? ¿Hay algo que te mantiene atado? Pues clama al Señor, entrégate al Señor y vea lo que el Señor va a hacer con las obras del diablo. Vea lo que el diablo quiere hacer si tú permaneces en el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: todo aquel que practica el pecado es de ¿quién? O sea, el que permanece en el pecado está esclavo de ¿quién? Del diablo. Pero alabado sea el Señor, ahí no termina el versículo. ¿Qué dice la segunda parte? Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Señor a este mundo? Para deshacer las obras de Satanás en tu vida y en mi vida. Alabado sea el Señor. Por eso hay algo que necesitamos comprender. Si usted no quiere tener el espíritu de los antediluvianos, si usted no quiere ser esclavo, que sus pensamientos sean solo de continuo en el pecado, necesitas hoy reconocer delante del Señor tu gran necesidad. Necesitas permitir que el Espíritu Santo te haga entender cuál es el pecado que te tiene esclavizado al diablo. Tú puedes estar aquí, como un día el apóstol Pedro estuvo delante de la presencia de Jesús, pero quizás por las cosas que piensas, que practicas y que dices, puedes estar siendo un esclavo de ¿quién? De Satanás. Voy a confirmarle esto con lo que dice la inspiración divina. Escucha, este otro párrafo que me sorprendió. Ministros profesos, y está hablando allá de los más altos, de los ministros. Ministros profesos y maestros que no están consagrados. ¿Y quiénes son los que no se consagran? Los que aunque profesan ser hijos de Dios, no viven de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Será esa mi experiencia? Hagámonos la pregunta. ¿Será que yo vengo a la iglesia, profeso creer algo, incluso hasta me paro aquí a predicar y a hablar y quizás hablo muy bonito, pero realmente estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Es mi vida una vida de fidelidad al Señor? Pues si no lo es, de una o de otra manera, mis frutos van a evidenciar quién realmente dirige mi vida y mi corazón. Por mucho que usted aparente, Dios sacará a relucir realmente quién dirige tu ¿qué? Tu vida. Ahora vean lo que dice este pensamiento que me estremeció. Escúchalo. Ministros profesos y maestros no consagrados ayudan a Satanás. ¿A quién ayudan? A levantar bandera dentro de nuestra propia iglesia. Tremendo, hermanos. O sea que si usted no está dispuesto a entregarlo todo al Señor, finalmente será un instrumento ¿de quién? De Satanás. Por eso la palabra del Señor dice, o con el Señor recogemos, o con el Señor ¿qué? Desbarramamos. O amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, o no lo ¿qué? O no lo amamos. Y vea este otro detalle. Dios probará. Pregunto, ¿la fe de Noé fue probada? ¿Sí o no? Ahora pregunto, ¿la fe de los que vivan en los últimos días será probada? Sí, hermanos.
seremos probados. Antes de que venga el otro diluvio, ¿sabían ustedes que viene otro diluvio para esta tierra? ¿Sí sabían? Ya no va a ser de agua. Algunos dicen, no, mejor es el de agua. No, la misma. Ambos llegan a la muerte si usted no se prepara, si yo no me preparo. Algunos dicen, no, yo no quiero candela, prefiero agua, es lo mismo. Vaya óvese a ver si prefiere. No, yo prefiero es ni en agua ni en candela, prefiero estar dentro ¿de qué? Dentro del arca. Prefiero estar en Cristo Jesús. Amén. Ahora vea esto. Dios probará a su pueblo. Muchos errores que se cometen hoy a través de los que profesan ser servidores de Dios son consecuencia de su amor propio. ¿De su qué? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos? O sea, cuando nuestro yo está en primer lugar, ¿qué pasa? Cristo no está ahí. Cristo no está allí, por eso son profesos, no son verdaderos. ¿Qué más? Son consecuencia de su deseo de aprobación. Se acomodan donde ¿qué? Donde la mayoría está. No importa si están de acuerdo o no de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Son esas personas que se acomodan al criterio de los demás y no aún así dice ¿quién? El Señor. Y hermanos, de eso están llenas las iglesias. Personas que venden los principios de Dios para recibir la aprobación de los demás. ¿Qué dice el Señor? Es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Antes que a los hombres. Si no, estamos descartados. ¿Qué más sigue diciendo? Su sed de popularidad. Queremos ser populares. Queremos llamar la atención. ¿Y qué dice el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de qué. Hermanos, todo lo que usted haga, no lo haga con el propósito de ser más popular o de ser reconocido por la gente. Hay personas que dejan de servir a Dios cuando no los aplauden, cuando no le dan las gracias. No, hermano, hágalo porque usted lo hace por amor a ¿quién? A aquel que entregó su vida. Si usted lo hace para glorificar a Dios, nunca lo dejará de hacer. Nunca, así le agradezcan o no le agradezcan, usted lo hace por amor a aquel que lo dio todo por usted. ¿Y qué dice el Señor? Así cegados, no se dan cuenta de que son elementos de oscuridad en vez de luz, dirigidos por Satanás y no por Jesús. Y por eso necesitamos hacer un examen en el corazón. No mire al hermano del lado, esto es personal. Ese es el gran problema. Que nos la pasamos mirando qué hacen y qué no hacen los demás para nosotros hacer o dejar de hacer. No, hermano, la salvación es individual, la salvación es personal. Es de usted con Dios y los demás no hacen. Pregunto, si Noé se hubiera puesto a ponerle atención a los antidiluvianos, ¿se hubiera perdido? Sí. ¿Ustedes saben cuántas millones de personas habían en ese entonces? Imagínense, hoy que vivimos 80 años, a veces hay familias que tienen hasta 15. Bueno, ahorita ya no se ve tanto, ahorita ven por ahí 5 o 6. Pero ustedes imaginan esa gente con ese vigor, ¿cómo se reproducirían? O sea, eran miles, millones de personas que habían en ese entonces. Si Noé se hubiera puesto a prestarle atención a lo que ellos hacían y no hubiera prestado atención a la voluntad de Dios, él y su familia se hubieran perdido. Hermanos, lo que hagamos, hagámoslo de corazón para gloria del Señor. Cuando el Señor venga, ¿sabe qué va a pasar? Cuando el Señor venga, vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 para ir terminando. Vea lo que dice allí. Y aquí viene el llamado central de lo que hemos venido estudiando. Dice versículo 37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban los hombres antes del diluvio? ¿Cómo estaban? Viviendo una vida egoísta. ¿Cómo dice la inspiración que está en el corazón de los que profesan seguir al Señor? Viviendo una vida egoísta. Pregunto, ¿la historia se está volviendo a repetir?
Hermano, que se repita la historia de Noé y su familia y no se repita la historia de los antediluvianos. Y la única manera es entregarle por medio de la fe mi corazón y mi vida para que Cristo la dirija. Amén. Y por eso dice allí, ¿qué termina diciendo? Versículo 38. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será ¿qué? Estarán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Pregunta: ¿quiénes son los que serán tomados y quiénes son los que serán dejados? ¿Quiénes son los que serán tomados? Según el contexto bíblico, ¿quiénes? ¿Los que se salvan o los que se pierden? ¿Quiénes son los que serán tomados? ¿Los que se salvan o los que se pierden? Bueno, está el campamento dividido. Bueno, vamos a leer el contexto para entender. Todo texto sin contexto es un ¿qué? Es una mentira. Vamos a mirar quiénes son llevados. Por eso leía el contexto. Vamos a leer el contexto. Y vamos a mirar quiénes se los llevó el diluvio. ¿Los que se salvaron o los que se perdieron? Vamos a mirar, vamos a leer. Dice, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes se llevó el diluvio? A los que estaban sin preparación, a los que estaban perdidos, a los que los sorprendió el diluvio sin haber entrado ¿a dónde? En el arca. Dice la Biblia que así también será la venida del Señor. A unos el diluvio, el otro diluvio se los va a llevar también a perdición. ¿Y cuál será el otro diluvio? El de fuego. El de fuego. Y los demás serán dejados como Noé, resguardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ver al Señor venir en las nubes de ¿qué? De los cielos. Por eso el texto final, el texto clave para entender esto es el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis. O sea, para que no nos sorprenda la venida de ¿quién? Del Señor. Velad pues, porque no sabéis cuándo habrá de venir vuestro ¿qué? Pregunto, ¿hoy se nos puede acabar el tiempo de gracia y de oportunidad? Sí, hermanos. Y por eso cada día es vital. Cada día debemos caminar en Cristo, no cada sábado. Todos los días debemos permanecer en Cristo, porque es nuestra única seguridad para el día final. Amén. Por eso, mis amados, la invitación del cielo en esta mañana quiero dejarla a través de este último texto, con el cual quiero hacer un llamado y invito a los hermanos para que se preparen para cantar. Y quiero que leamos este último texto que se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Y miremos, hermanos, que se viene un diluvio de fuego. Y que al igual que hoy estamos en los días de Noé, necesitamos edificar ese carácter que nos hará sostenernos en medio de este mundo de aflicción y de dolor para poder subsistir para ese gran día que pronto vendrá sobre este planeta Tierra. Quiero que vayamos allí al libro de Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero estos cielos y esta tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, el Señor, dice el versículo 9, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente con quién, hermanos, con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero saben, hermanos, si usted hoy escucha la voz de Dios y no toma una decisión, no pasa nada. Dios sigue esperando. Pero déjeme decirle que entre más usted le dé tiempo al Señor, más tiempo le dará al diablo para que lo siga enredando en este mundo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que va a llegar un momento en que Dios ya no va a esperar más. Y Dios no le va a decir cuándo. Él va a quitar su gracia y su misericordia. Pues eso es lo que dice el versículo que sigue, el versículo 10 del libro de Pedro, con el cual quiero hacerte un llamado en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el versículo 10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estemos o no estemos preparados, o la muerte llegará, o el Señor vendrá, así estemos vivos, y ya no habrá más oportunidad. El que estuvo en Cristo, salvo será.